Era un Viernes Santo cualquiera, hace un año. Yo estaba en casa después de una larga semana en el hospital. Estaba cansada, así que decidí relajarme en mi acogedora casa, heredada de mi abuela. Siempre decía que esa casa estaba llena de historias. Nunca pensé en lo que realmente significaba eso. Me senté en el salón, rodeada de silencio. Demasiado silencio. Escuché un leve tintineo que venía de la cocina. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido se hizo más fuerte. Me levanté, un poco nerviosa, y fui hacia la cocina. Miré alrededor y vi que todo estaba en su lugar. Así que volví al salón, intentando calmarme. Pero el ruido continuó. Esta vez eran susurros, suaves y casi inaudibles. Cristina, parecía que decían. Las luces empezaron a parpadear. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré las fotografías familiares en la pared. Parecían mirar hacia mí, como si las sombras estuvieran vivas. No sabía si era mi imaginación o algo más. Traté de ignorar lo que sentía. Estaba cansada y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la noche avanzaba y los susurros se intensificaron. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir que algo estaba ahí, algo que no podía ver. Mis manos temblaban, mi respiración se aceleraba. De repente, miré hacia la ventana. Vi una figura oscura, una sombra. Parpadeé, pensando que era una ilusión, pero el miedo me invadió. Volví a mirar, y la figura ya no estaba. El silencio volvió a reinar en la casa, pero me quedé con la sensación de que no estaba sola. Decidí llamar a mi madre. Siempre tiene una respuesta. Cuando le conté lo que pasaba, me dijo que a veces las almas de los ancestros regresan en días sagrados. Mis manos se enfriaron al escucharle. Era posible. Mi familia siempre había tenido secretos, pero no sabía qué tan oscuros eran. Entonces, escuché el susurro nuevamente, más claro. Cristina. Miré por la ventana otra vez, y esta vez no vi nada, pero sabía que algo me observaba. La casa, con todas sus historias, parecía cobrar vida. Sentía que la atmósfera estaba cargada, como si el aire estuviera más espeso. Sentí que alguien estaba en la oscuridad, aunque no podía verlo. Me quedé paralizada, tratando de entender qué estaba pasando. La puerta del salón se cerró de golpe, haciéndome saltar. El miedo se apoderó de mí. No sabía qué hacer. Intenté calmarme, respirar, y recordar que era solo una casa antigua, con sus ruidos normales. Pero no podía escapar de la sensación de que algo encerraba un secreto oscuro. ¿Qué era lo que el Viernes Santo quería contarme? ¿Y qué historia guardaba mi familia en esas paredes? Nunca me di cuenta de lo que estaba sucediendo, hasta que las luces dejaron de parpadear, y el silencio se hizo aún más pesado. En ese momento, entendí que las historias a veces no son solo relatos, sino ecos del pasado, que buscan ser escuchados. Capítulo 2. Ecos de la oscuridad. Cuando el silencio se volvió abrumador, sentí que el tiempo se estancaba. Sabía que necesitaba actuar, salir de la casa y escapar de esa atmósfera opresiva. Pero mis pies permanecían pegados al suelo, como si algo invisible me retuviera. Fue entonces cuando un ruido inesperado rompió la quietud. Era un golpe sordo, un sonido proveniente del desván. Reaccioné con un sobresalto. Me pregunté si debería intentar investigar. Pero, ¿y si había algo allí? La curiosidad me empujó, aunque el miedo también. Recordé las advertencias de mi madre sobre lo que podía habitar en esos lugares, sobre las historias que no deberían contarse. Con cada paso hacia la escalera, el eco de mis pensamientos se mezclaba con el recuerdo del susurro. Cristina. Me detuve un momento, intentando discernir si aún escuchaba la voz o si era solo mi mente creando ilusiones. Decidí que, al menos, debía descubrir de dónde venía el golpe. Subí despacio, sintiendo el crujido de las tablas de madera bajo mis pies. La luz del pasillo parpadeaba, haciéndome sentir desorientada. Al llegar al primer peldaño, el golpe se repitió, pero esta vez sonó más fuerte, como si alguien tratara de abrir la puerta del desván. Solo es el viento, repetí en voz baja, tratando de convencerme. Pero, al mismo tiempo,
una parte de mí sabía que no era cierto. Cuando alcancé la puerta del desván, estaba entreabierta. Tomé aire y empujé la puerta con precaución. El olor a polvo me golpeó la cara mientras la luz de mi móvil iluminaba el interior. Lo que vi me dejó helada. La habitación estaba repleta de antiguas cajas, pero lo que realmente llamó mi atención fue la pequeña mesa en el centro. Sobre ella, una vela encendida parpadeaba con fuerza, como si respondiera a la presencia de alguien. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. ¿Quién había encendido esa vela? Me acerqué a la mesa y noté un viejo diario al lado. La cubierta estaba desgastada y al abrirlo, las páginas crujieron, revelando una caligrafía temblorosa. Comencé a leer y mi estómago se retorció. Eran historias sobre mi familia, relatos de encuentros con lo desconocido, de pérdidas y de vínculos rotos. Cada párrafo parecía estar impregnado de una tristeza que resonaba con mi propia inquietud. Entonces, otro golpe sonó, pero esta vez era diferente. Era un golpe en la puerta del desván, como si alguien o algo quisiera entrar. Di un paso atrás, asustada. No estaba sola. Podía sentirlo, esa presión en el aire, el susurro cautivador que seguía llamándome. Sin pensarlo, tiré del diario y decidí salir. Tenía que averiguar más, entender qué estaba pasando. Pero cuando alcancé la puerta, quedó atrapada. Miré hacia atrás y vi una sombra en la penumbra. El viento parece haberlo llevado todo, incluso el sonido de mis propios latidos. «Cristina», dijo una voz débil, casi imperceptible. No sé cómo grité, pero rápidamente empujé la puerta y salí corriendo. Bajar las escaleras fue un aluvión de terror, un instinto de supervivencia. Mi única idea era salir de la casa, pero al llegar al salón, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Cuando finalmente crucé la puerta y la cerré de golpe detrás de mí, el aire fuera se sentía fresco, pero mi mente seguía atrapada en la casa. El susurro seguía resonando en mis oídos. Ahora sabía que no solo eran ecos. Las historias de mi familia estaban a punto de revelarse, y yo estaba en el centro de ellas. Pero por dentro, sentía que algo aterrador se acercaba, producido por secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. Y al mirar hacia atrás, vi que la ventana del desván estaba abierta. Algo estaba allí, observándome. Capítulo 3. Revelaciones del pasado. Me quedé en el umbral de la puerta, temblando. La fría brisa de la noche me envolvía, y aunque el aire exterior debería haberme ayudado a calmarme, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. La ventana del desván seguía abierta, y la imagen de aquella sombra permanecía grabada en mi mente, como un eco persistente. Sin darme cuenta, mis pies comenzaron a moverse hacia el jardín, como si una fuerza invisible me guiara, alejándome de la casa. Recordé el estado del diario, palabras de advertencia que hablaban de cosas que no deberían ser despertadas. Era posible que hubiera tocado algo que no debía. Mientras caminaba por el jardín, intentando respirar hondo para despejar mi mente, mis pensamientos se interrumpieron por un sonido lejano, un susurro que parecía emanar de la casa. «Cristina», decía otra vez, con un tono melódico y aterrador. Quería correr, pero mis pies se mantenían firmes en la tierra helada. Fue entonces cuando noté una antigua cadena de edificios al final de mi jardín, un lugar que había ignorado por años. Las historias de mi infancia hablaban de personas que se habían perdido allí, y la idea de acercarme hizo que una oleada de miedo se apoderara de mí. Sin embargo, atraída por una curiosidad inexplicable, me dirigí hacia allí. A medida que me acercaba, el viento parecía tornarse más frío y el susurro se intensificaba. Las sombras danzaban entre los árboles y esperé escuchar otro golpe, quizás de la misma naturaleza que el que había escuchado en el desván. Pero en su lugar, el silencio era absoluto, como si el mundo se hubiera detenido. Al llegar a los edificios, mis manos temblaban. Abrí la puerta de uno de ellos y una vez más, el polvo me recibió como un abrazo antiguo. Las paredes estaban cubiertas con grafitis extraños, dibujos de ojos grandes que me observaban. Encontré un viejo sofá,
desgastado y polvoriento. Me senté, intentando calmarme. En el silencio, de nuevo escuché la voz, Cristina. Esta vez, sin embargo, estaba acompañada de otras voces. Eran susurros, y cada uno parecía contar fragmentos de una historia cataclísmica sobre mi familia y ese lugar. No podía entenderlas bien, pero el tono de desesperación resonaba en cada palabra. Desesperada, apreté mis dientes y me levanté. Tenía que encontrar el origen de esos susurros. Mientras me movía por los otros edificios, encontré objetos olvidados, juguetes rotos, trozos de papel, dibujos y lo que parecía ser un viejo álbum de fotos. Lo abrí, y allí, mirándome desde las páginas amarillas, estaban rostros familiares, algunos conocidos, otros que había olvidado. Todos parecían mirarme con tristeza. Entre las imágenes había una que me heló la sangre, una mujer con un vestido blanco, de pie junto a un altar en el jardín de mi casa. A su lado, un hombre que reconocí como mi abuelo, su rostro marcado por el dolor. Supe en ese momento que la vela del desván no estaba encendida solo por casualidad. Era un llamado a lo que había quedado atrás. Las historias, los secretos de mis antepasados, todo estaba interconectado. Justo cuando mis pensamientos se agolpaban, el susurro se transformó en un grito desgarrador. Instintivamente, volví la vista hacia la salida, y allí estaba de nuevo aquella sombra, avanzando hacia mí. Mis piernas reaccionaron por sí solas, pero en ese instante comprendí que no podía huir. Tenía que enfrentar lo que había estado oscuro demasiado tiempo. Entonces todo se oscureció. Capítulo 4. El eco de las sombras. Desperté en el suelo polvoriento, con el corazón latiendo con fuerza. La oscuridad me rodeaba, pero podía sentir la presencia de esa sombra, tan cercana que casi podía tocarla. Me levanté de un salto, los ojos abiertos de par en par, buscando a tientas un rayo de luz o una salida. Pero no había nada más que la penumbra y una sensación de pavor que se filtraba en mi piel. De repente, el susurro se repitió, resonando con tal claridad que parecía provenir de mis propias sienes. Cristina. Sus palabras estaban cargadas de un propósito, y sentí que en algún lugar dentro de mí respondía a esa llamada. Pero ¿quién me llamaba? Me forcé a contener la respiración, intentando sintonizarme con el entorno. Mis dedos acariciaron la superficie de una pared fría. Su textura rugosa era un recordatorio tangible de que no estaba sola. Con cada paso, las voces se intensificaban y una mezcla de miedo y determinación empezó a tomar forma en mi interior. Ignoré la necesidad de huir. Esta noche me enfrentaría a la sombra de mi pasado. Me adentré en el siguiente edificio, un lugar que, a primera vista, parecía abandonado. Apenas había luz, pero un brillo tenue se reflejaba en un objeto al fondo, un espejo, hecho añicos pero aún colgado. Incliné la cabeza hacia adelante para examinarlo, y aunque vi mi rostro descompuesto, lo que sobresalía detrás de mí me hizo retroceder. Allí estaba de nuevo, la mujer del vestido blanco. Su figura parecía fijar una mirada en mí que abarcaba siglos de dolor. «Soy yo», susurré, más para mí misma que para ella. No entendía por qué estaba conectada a este rompecabezas inquietante, pero mi instinto me decía que ella era la clave. Intenté acercarme, pero el espejo se oscureció y la imagen desapareció. Como si un gran peso se hubiera levantado, de repente el lugar volvió a estar en silencio. Volví a salir al jardín, con la esperanza de encontrar respuestas. Allí, la brisa fría acariciaba mi rostro, y el silencio era ensordecedor. Pero entonces noté algo en el altar. Las flores marchitas que lo adornaban dieron paso a un receptáculo oscuro, como si alguien las hubiera dejado allí intencionadamente. Me acerqué. Mi respiración se tornó entrecortada. Al llegar, descubrí un pequeño diario, similar al que había encontrado en el desván, pero este era diferente. No era solo un diario, era una historia de promesas y condenas, cada página escrita con una angustia palpable. Todo lo que leí me dejó helada, fragmentos sobre rituales, invocaciones y advertencias sobre lo que no debería ser tocado. Fue justo entonces cuando sentí que alguien me observaba. Miré hacia atrás y vi que la sombra había regresado, pero esta vez tenía una forma más definida, como si estuviera tomando una decisión. «¿Qué quieres de mí?», le grité, sintiendo el miedo elevarse en mi garganta. Pero no hubo respuesta. En cambio, la sombra avanzó y, en un giro inesperado, aparecieron más visiones, personas de mi familia, cada una atrapada en un momento de sufrimiento. Un retazo de mi memoria me atacó como un rayo. La noche en que mi abuelo fue llevado al hospital. La discusión sobre el pasado familiar que nunca tomé en serio. Al recordar esas horas perdidas,
algo dentro de mí se rompió. La conexión entre mi historia y la de ellos era más profunda de lo que había imaginado. Antes de darme cuenta, me encontraba atrapada en un ciclo del que no podía escapar. Pero, justo en esa desesperación, algo brilló en mi interior. No puedo hacerlo sola, murmuré. Entonces, las voces de mis ancestros se elevaron, llenando el aire con una advertencia. De repente, la sombra dejó de moverse, como si hubiera escuchado mi súplica. Sentía que algo estaba a punto de cambiar, y tenía que decidir, aceptar el legado de lo inaudito o romper el ciclo. Pero antes de que pudiera decidir, la oscuridad regañó, y esta vez no hubo regreso. Capítulo 5. El silencio de la verdad. La oscuridad se tragó toda posibilidad de claridad. Mi mente se tambaleó entre recuerdos distorsionados y la inmediata realidad que se desplomaba sobre mí. Sentí que la sombra se acercaba, en un movimiento lento, como si estuviese examinando cada rincón de mi ser. Mi corazón golpeaba con fuerza, resonando en mis oídos. «No tengo tiempo para esto», murmuré, asustándome de mis propias palabras. Pero, ¿a quién le hablaba? ¿A la sombra? ¿A mí misma? La atmósfera se encontraba cargada de tensión, un hilo delicado que podía romperse en cualquier momento. Jadeando, decidí actuar. Regresé al lugar donde había encontrado el diario. Odiaba que me sintiera así, una marioneta de mis propias decisiones, pero entre páginas rasgadas había un eco de un poder antiguo que podía ayudarme a descubrir la verdad. Lo abrí de nuevo, mis dedos recorriendo las palabras desgastadas. Cada una se sentía como un lamento en mis manos. La mujer del vestido blanco atravesaba mis pensamientos. Su imagen se repetía contra la superficie de la página, como si estuviese allí, observándome. Una mezcla de desconfianza y compasión brotó en mí. Parte de mí quería huir, pero otra parte sabía que tenía que seguir. La última página me detuvo en seco. A menudo, la verdad se oculta en lo que más tememos. Leí esa línea en voz alta, sintiendo que algo dentro de mí se encendía. La sombra estremeció el espacio a mi alrededor, como un niño al que le han dado un susto. Desapareció en el instante en que pronuncié esas palabras. Podía estar equivocada, pero al menos había golpeado un nervio sensible. Sin embargo, la sensación de triunfo fue efímera. Un grito desgarrador rompió el silencio, emanando desde lo profundo del jardín. No era solo un lamento, era una súplica, y esta vez no venía de mí. «Cristina, ayúdame». La voz era familiar, una que había escuchado en sueños y pesadillas. Me giré, buscando el origen del lamento, y mi corazón se detuvo. Un haz de luz tenue se abrió entre los árboles. Sin pensarlo, corrí hacia él. El eco de mis pasos resonaba como el tambor de guerra en la noche silenciosa. Cada zancada resonaba con fuerza en mi pecho. Cuando llegué al claro, encontré una figura tendida en el suelo. Era mi abuela. Su rostro estaba pálido como la luna, y había un brillo de desesperación en sus ojos. «Cristina», su voz era un susurro, lleno de fragilidad. «¿Qué pasó?», pregunté, arrodillándome junto a ella. Intenté alzarla, pero se resistió, como si algo la mantuviera anclada a la tierra. «No puedes ayudarme, debes escapar. Ellos están aquí», sollozó. Cada palabra suya retumbaba en mí. Las sombras comenzaron a alargarse a nuestro alrededor. Aunque el miedo apretaba mi garganta, no podía dejarla. «¿Qué quieren?». «No lo sabes, pero tú eres la clave». Su voz era un hilo de advertencia y resignación. Todo lo que recordaba sobre nuestra historia, sobre esos fragmentos perdidos, hervía en el aire. Recordé aquel extraño ritual mencionado en el diario, y el eco de las promesas desvaneciéndose en gritos de desesperación. La sombra regresó, ahora más palpable, como un monstruo despertando de un largo sueño. Sintiendo que el tiempo se acababa, decidí enfrentarlo. «Deja a mi abuela», grité. Pero antes de que pudiera hacer algo más, la oscuridad se cernió sobre nosotras. Sentí mis fuerzas agotarse mientras el grito de mi abuela se desvanecía. El instante se tornó gris, y en el horizonte de mi mente, la sombra se burlaba de mi impotencia. Todo giraba y caía, y justo cuando creí que todo se perdería, una luz destellante apareció en el fondo. Ahí fue cuando supe que por fin la verdad estaba a punto de revelarse. ¿Qué es la verdad? La pregunta se disipó en el aire antes de que pudiera formular mi respuesta. Pero la sombra no estaba lista para dejarme ir. Capítulo 6. El eco de las sombras. La luz brilló intensamente,
como si el sol mismo hubiera decidido despertar de su letargo. La oscuridad se contrajo a mi alrededor, temiendo la intensidad de ese resplandor. Abrí los ojos y me encontré en un lugar distinto, uno que me era familiar, pero lleno de una atmósfera densa y cargada de tensión. Era la sala de estar de la casa de mi abuela. Las paredes comenzaron a tambalearse, como si la realidad fuera una tela que se rasgaba con cada susurro de la sombra. No dejes que se interpongan entre tú y la verdad. Escuché una voz en el aire, pero no era la de mi abuela. Era la mujer del vestido blanco. Su figura etérea flotaba en un rincón. Las palabras se repetían en mi mente como un mantra. ¿Qué significaban? La luz pareció centellear en respuesta, retando a la sombra que acechaba en la penumbra. No sabía si debía huir o avanzar. La decisión me hacía sentir atrapada, como un pájaro en una jaula. La sombra seguía presente, pero no se atrevía a acercarse a la luz. Era como si esta última estuviera construyendo un escudo entre nosotros. ¿Qué has hecho, Cristina? La voz de mi abuela resonó, y su figura apareció al otro lado de la sala, aún consumida por el temor. Tienes que confrontarla. No puedes huir de esto. Nunca podrás. ¿Pero cómo? No tengo fuerzas, respondí, sintiendo que cada palabra dejaba un rastro de desesperanza. Ahí está el poder, dijo, señalándome hacia la luz. No es la ausencia de miedo, sino el reconocimiento de él lo que te liberará. Mis ojos se llenaron de confusión. Reconocer el miedo. Era eso lo que debía hacer. La sombra empezó a acercarse, como un depredador olfateando a su presa. Mi corazón latía con fuerza, apremiando a mi mente a buscar una salida. Sin embargo, sentí que el pulso del miedo despertaba algo en mí. Recordé las palabras del diario. La verdad se oculta en lo que más tememos. Entonces me di cuenta. Mi abuela, la mujer del vestido blanco y la sombra, eran partes de una misma historia. ¿Y si yo era la clave, no solo para desvelar la verdad, sino para desatar un poder del que no era consciente? Traté de concentrarme, de abrir mi mente. La luz estalló en mí, como si una puerta se hubiera abierto de golpe, revelando una vasta extensión dentro de mí. Estaba lista para enfrentar esos miedos. Ven a mí, sombra, grité con toda la fuerza que pude reunir. La oscuridad se detuvo. Un giro inesperado surgió entre las sombras y la luz. Comenzó a formar una figura amorfa, temerosa y atrapada, como si ella también fuese víctima de su propia condición. Cristina, la sombra susurró. La voz era un eco lejano, una mezcla de dolor y desesperación, y supe que no solo era un enemigo, sino una parte perdida de mí misma. En ese instante, entendí que no solo debía enfrentarlo, sino también aceptarlo. La figura de la sombra empezó a desdibujarse, lamentándose al mismo tiempo que se acercaba. La mujer del vestido blanco sonrió, y mis dudas comenzaron a disiparse. Yo no soy solo luz, ni solo sombra, declaré, sintiendo que mis palabras resonaban como un canto. La sala se sacudió, y la figura de la sombra se detuvo por un momento, como si estuviese escuchando. Pero de repente, un grito desgarrador rompió el silencio. No era de mi abuela, sino de otra presencia que se manifestaba entre las sombras. Mis pies se sintieron anclados al suelo, incapaces de seguir el impulso de la lucha. Entonces, entre la confusión y la luz, noté una grieta en la pared donde antes no había nada. Ahí fue cuando lo vi. Un antiguo objeto, un relicario esculpido con símbolos que no reconocía. ¿Qué es esto?, murmuré, incapaz de apartar mi mirada, sintiendo que la verdad latía justo detrás de la puerta. Pero, ¿sería suficiente para librarme de la sombra? Capítulo 7. El relicario. La grieta en la pared se ensanchó, revelando el relicario con un brillo casi hipnótico. Me acerqué cautelosa, sintiendo cómo la luz empujaba a la sombra de regreso, pero el grito resonaba aún en mis oídos. Era un sonido tan desgarrador
que parecía provenir de mi propio interior. La curiosidad me empujó, aunque el miedo intentaba sostenerme en su lugar. «Acepta lo que eres», volvió a decir la mujer del vestido blanco. Su voz sonaba distante, como si viniera de un lugar donde la luz y la sombra coexistían. «Ese relicario guarda respuestas que necesitas», continuó, ahora más insistente. Sin poder resistir, extendí la mano hacia el objeto. El relicario era frío al tacto, y al abrirlo, una bruma de recuerdos me envolvió. Dentro había un pequeño trozo de papel, desgastado, con palabras que parecían danzar ante mis ojos. Las letras brillaban y se oscurecían, como un reflejo de la lucha que estaba en curso en mi mente. «Recuerda», repetía la sombra, ahora más cercana. Me di cuenta que en su voz había una súplica, una necesidad de ser comprendida. «Dame tu mano». «¿Qué quieres de mí?», pregunté, sintiendo que cada palabra podría desatar algo aún más profundo. «Todo lo que has negado». La figura de la sombra parecía disolverse y recomponerse, volviéndose más clara. «En este relicario está tu historia, la que te ha hecho quien eres». La sala de estar se transformó, y de repente me vi rodeada de imágenes parpadeantes, como una película proyectándose en la luz. Vi a una niña jugando en el jardín, riendo a carcajadas. Era yo. En otro instante, vi a mi abuela tejiendo mientras contaba historias que escuchaba con atención. Pero luego, aquellas imágenes se tornaron sombrías. Vi el abandono, la tristeza y la culpa. Me vi también apartando las sombras, tratando de ser solo luz. El relicario palpitaba en mis manos. «Esto es lo que temes», dijo la voz de la sombra, ahora irreconocible. «La verdad de tus experiencias». «¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo liberarte?», mi voz temblaba. «Primero debes entenderme», respondió la sombra. «La oscuridad no es mi hogar, sino tu miedo a mirarte verdaderamente». «¿Qué pasa si me descubro y no me gusta lo que veo?», cuestioné, la ansiedad creciendo dentro de mí. Lo que temes no te define, pero lo que aceptes te liberará, respondió la sombra, acercándose un paso más. La luz del relicario comenzó a brillar más intensamente, y el papel que contenía flexionó de una forma extraña, como si intentara revelarse. Entonces, con un movimiento involuntario, la sombra se deslizó hacia mí, conectando la luz con su oscuridad. El impacto fue como una explosión de energía. Vi luces y sombras danzando entre sí, un abrazo entre lo que era y lo que todavía podría ser. «Esto es lo que puedes llegar a ser», susurró la mujer del vestido blanco, mientras la sala vibraba. «Acecha tus sombras, Cristina, no las temas». En ese mismo instante, un estruendo rompió la conexión. La figura del relicario se oscureció, y, en un giro repentino, noté que la grieta en la pared comenzaba a cerrarse. Había un límite de tiempo. Iba a perder la oportunidad de descubrir la verdad que tanto necesitaba. «Sosténlo», gritó mi abuela, al tiempo que una sombra oscura emergía del rincón, desafiando la luz que aún me protegía. El relicario empezó a vibrar, resonando al compás de mi latido, y comprendí que debía tomar la decisión correcta, casi instintivamente. Si no confrontaba la sombra, mi verdad y la del relicario se perderían para siempre. Pero si enfrentaba mis miedos, finalmente podría liberarme. «No me iré sin conocerme», grité. La luz del relicario se disparó hacia la sombra, y en ese momento un nuevo grito desgarrador resonó, acompañado de un eco apagado que prometía un cambio irreversible. La casa tembló, y con ella sentí que el tiempo se detenía, preparado para desatar lo desconocido. Capítulo 8. El eco de la verdad. La luz del relicario estalló en 1000 fragmentos que iluminaban la habitación. Me sentí como si estuviera en el centro de una tormenta, rodeada de destellos y ecos de una verdad que había evitado. De repente, el suelo bajo mis pies se volvió inestable. La casa parecía sacudirse, mientras la sombra avanzaba, desvaneciéndose en miste oscuridad. «Cristina», la voz de mi abuela me devolvió al presente. Instintivamente apreté el relicario con fuerza. La conexión entre la luz y la sombra pulsaba en mis manos, creando un vórtice de energía. No podía retroceder. Estaba atrapada entre lo que conocía y lo que temía descubrir. La sombra, ahora más definida, se alzaba frente a mí, y en sus ojos vi fragmentos de mi vida. Era como si pudiera leer mis pensamientos, mis inseguridades, mis anhelos. Me di cuenta de que no estaba allí solo para asustarme, estaba allí para guiarme.
Debes enfrentarme, Cristina, dijo, su voz resonando como un eco en mi mente. Soy lo que has escondido, todo lo que has reprimido para ser quien crees que deberías ser. Pero yo soy parte de ti. No, no quiero, murmuré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. ¿Y si no me acepto? Peor es vivir en la ignorancia, contestó la sombra. La verdad puede ser abrumadora, pero esconderse de ella solo perpetúa el dolor. Mientras hablaba, las imágenes de mi vida comenzaron a fluir nuevamente a mi alrededor. Vi a mi madre tomando decisiones impulsivas, mis errores, mis fracasos, aquellos momentos que había negado y que, de alguna manera, habían sido una parte esencial de mi viaje. Todo eso me había llevado hasta aquí. Si quieres entenderme, la sombra continuó, debes mirar hacia adentro, debes dejar de huir de la fragilidad. Mientras esas palabras resonaban en mí, el relicario resplandeció aún más, como si respondiera a mi estado emocional. Me sentía vulnerable, pero era un tipo de vulnerabilidad que también traía consigo un nuevo poder. Un poder que podía liberarme. Sin pensarlo más, decidí enfrentar lo que había estado reprimiendo. Está bien, dije con voz firme, aunque temblorosa. Te escucho. De repente todo se oscureció. Cuando la luz volvió, estaba en un lugar familiar, pero a la vez extraño. Era mi infancia, un jardín que solía frecuentar. Las risas de otros niños resonaban, pero yo estaba sola. Caminé hacia el columpio donde solía jugar. Cada paso me acercaba a los recuerdos que me habían herido, pero que también me habían formado. Y ahí estaba mi sombra, proyectada sobre el terreno, distorsionada por mis propias inseguridades. Me senté en el columpio, y en mi mente la conexión se hizo más clara. Mi lucha no era contra la sombra, era contra la parte de mí que había decidido que no tenía valor. Eres más que tus miedos, la sombra murmulló, mostrándome fragmentos perdidos de redención. Las risas se convirtieron en murmullos de consuelo, y aunque sentí una abrumadora tristeza, también sentí una luz emergente. Observé cada una de mis decisiones, mis fallos y también mis victorias. Fue entonces cuando comprendí que esta lucha no significaba derrotar la sombra, sino abrazarla. De pronto un nuevo grito resonó, pero esta vez no era desgarrador, era un grito de liberación. La luz del relicario comenzó a absorberse en mí, y su brillo iluminó el lugar que había contemplado con tanto miedo. De repente, la sala de estar regresó. El relicario brillaba suavemente entre mis manos, y la sombra ya no era un mero espectro, ahora era parte de mí. Sin poder evitarlo, sonreí. Pero mientras ese pequeño momento de paz florecía, sentí un estremecimiento en el aire. De pronto, la puerta se abrió con un estruendo, y una figura familiar apareció en el umbral. «Cristina, ¿estás bien?». La voz resonó en el silencio, sacudiendo la tranquilidad que había comenzado a formar. Mi mundo estaba a punto de cambiar una vez más. La figura se acercó, y su mirada era intensa. Entonces me di cuenta de que no solo enfrentaba mi sombra, sino que esperaba enfrentar algo mucho más grande. Capítulo 9. El umbral del caos. Reconocí de inmediato a la figura en la puerta. Era Miguel, amigo de la infancia, y había estado perdido de vista durante años. Pero su apariencia era diferente. Su expresión era seria, casi ansiosa. El eco de su voz aún retumbaba en mis oídos, y sentí que la conexión que había forjado con la sombra se tambaleaba. «Cristina, hay algo que necesitas saber», dijo, dando un paso al frente. Su mirada no se apartaba de mí, y sentí un escalofrío al notar la preocupación en sus ojos. Mi primer impulso fue ocultar el relicario, como si él pudiera ver el vínculo que había formado con la oscuridad. «Miguel, estoy bien», respondí, insegura de si realmente lo estaba. «Solo tuve una revelación». «Revelación o no, esto es serio», insistió él. «No hay tiempo para explicaciones. La ciudad está en caos. Algo ha despertado y no cesa de causar estragos. Las personas están desapareciendo».
Sus palabras me golpearon. De repente, la habitación se sintió más pequeña, las sombras parecieron alargarse, y me acordé de lo que había escuchado en el jardín de mi infancia. Tal vez, lo que había enfrentado no era solo mi propia sombra, sino algo más oscuro que había estado coqueteando con nuestras vidas durante años. No puedes estar hablando en serio. ¿Qué quieres decir con desapareciendo?, pregunté, tocando el relicario entre mis manos, buscando la calma que me había proporcionado antes. Cristina, no tengo tiempo para esto. Necesitamos irnos. He visto lo que pueden hacer, no solo a quienes tienen miedo, sino a todos. Mi hermana desapareció anoche, y no es la única. La verdad en sus ojos me estaba sacudiendo. La denegación se desvaneció, y el impulso de ayudar a Miguel me robó cualquier rastro de confianza que había logrado construir. Miré el relicario una vez más, recordando la luz que me había brindado claridad y aceptación. Pero ahora, su brillo parecía frágil frente a la amenaza del mundo exterior. ¿Qué hacemos?, murmuré, sintiendo que la urgencia de la situación se filtraba en mis venas. La voluntad de enfrentar las sombras de mi pasado adquirió un nuevo significado. Esta batalla iba más allá de mí. Escuché que hay una reunión en la plaza. Las personas que aún están aquí están organizando una acción. Quieren enfrentarlos, dijo Miguel. Mi mente se agitó. La plaza era el corazón del pueblo, un lugar lleno de recuerdos de la infancia. Pero ahora, bajo la amenaza de lo desconocido, se convertía en un campo de batalla. La idea de involucrarme significaba dejar atrás la comodidad del relicario. Significaba asumir no solo mis propios miedos, sino también la responsabilidad de luchar contra algo que había estado oculto bajo la superficie durante tanto tiempo. Vamos, dije, la determinación emergiendo. No podemos quedarnos aquí. Hay que hacer algo. Salí de la casa, y Miguel me siguió de cerca. Sentí que la energía del relicario aún palpitaba dentro de mí, como un faro en medio de la agitación. La oscuridad que había querido abrazar se mezclaba con la adrenalina del momento, y por primera vez comprendí que había más en juego. Mientras caminábamos hacia la plaza, no podía escapar del sentimiento de que no solo era una batalladora en esta lucha, era parte de algo mucho mayor. La sombra a la que me había enfrentado ya no parecía solo una parte de mí, era un símbolo de resistencia. Al llegar a la plaza, el bullicio de la gente y el crujir de la inquietud llenaban el aire. Miré a mi alrededor y vi rostros conocidos, pero también muchos extraños. Estaban allí por la misma razón, buscando respuestas. Lo que no sabía era si las encontraríamos o si el caos que había comenzado a esparcirse por el pueblo era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Y justo cuando pensé que estaba lista para enfrentar lo que vendría, un grito resonó en la distancia. ¡Miren! La voz de alguien se elevó por encima del ruido. Mi corazón se detuvo mientras todas las miradas se volvían hacia el horizonte. Un fenómeno indescriptible se acercaba, y su presencia nos llenó a todos de terror. Quería correr, pero sabía que no podía. Este era el momento decisivo, y no había vuelta atrás. Capítulo final. El último susurro. El aire se volvió pesado y silencioso mientras todos en la plaza cesaban sus murmullos. Ante nosotros unas sombras avanzaban, formando un espectro oscuro que parecía cobrar vida. Aquellas figuras eran difusas, pero algo en su presencia resonaba profundamente dentro de mí. Miré a Miguel, sus ojos reflejaban el mismo terror que sentía. «No podemos dejar que se acerquen», susurré, consciente de que enfrentar esta oscuridad podía ser un camino sin retorno. Recordé lo que había aprendido acerca de la verdad y el poder que se oculta en los miedos. La conexión que había forjado con mi sombra me empujaba a actuar. Si había logrado entender mi pasado, había esperanza para enfrentar lo que estaba a punto de llegar. La multitud se agrupaba, transformándose en un solo organismo palpitante de ansiedad. «¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer?», preguntó alguien a mi lado, su voz temblorosa. «Necesitamos unirnos», respondí, sintiéndome más decidida. «Debemos enfrentar lo que viene. Si tenemos miedo, ellos se alimentarán de ello». La sabiduría del relicario aún brillaba en mí, aunque su luz parecía un eco lejano en comparación con la inminente oscuridad. «¡Formemos un círculo!», grité,
y mientras lo hacía, los murmullos se convirtieron en un grito de unión. Las personas se abrazaban, entrelazando sus manos, creando una barrera de esperanza renaciente. Cuando las sombras se aproximaron, sentí como aquella conexión con mi propia oscuridad se encendía. No estaba sola, había otros a mi alrededor que también llevaban sus propias sombras, y juntos éramos más que esos miedos. Miré al horizonte y lo vi. Entre la penumbra, aquellas figuras eran más que solo formas ominosas. Eran ecos de personas que habían sufrido, almas perdidas buscando un reconocimiento, buscando liberarse. El aire comenzó a vibrar con un murmullo que se intensificaba, como un eco disperso que venía de todas direcciones. Era el mismo susurro que había escuchado en mi casa, y ahora resonaba con una fuerza que apenas podía entender. Cristina, el eco resonaba, no solo en mí, sino en cada persona presente. «Escuchen, es un llamado», grité. Algunos me miraban como si estuviera loca, mientras otros comenzaban a comprender. No son solo enemigos, son reflexiones de lo que hemos perdido. La combinación de miedo y comunión estaba creando un nuevo poder, uno que alimentaba nuestra voluntad. Las sombras se detuvieron a unos pasos de nosotros, y en ese instante comprendí. Esto no era solo una lucha física, sino un enfrentamiento espiritual. La oscuridad podía ser neutralizada, no solo con fuerza, sino con reconocimiento. Era el momento de aceptar lo que realmente eran esas figuras. Las recordaba de mis visiones, las historias de mi familia, de cada sacrificio y de cada aventura olvidada. De repente, la figura de la mujer del vestido blanco apareció en el centro del círculo, y sentí lágrimas de tristeza y esperanza. «No huyan de mí», dijo. «Soy parte de ustedes. Juntos, pueden darme paz». Una oleada de compasión recorrió el círculo. Nuestros corazones latían al unísono. Miré a Miguel, que me devolvió la mirada con esperanza. Esta era nuestra oportunidad. «Estamos aquí», dije en voz alta, mientras el sudor se deslizaba por mi frente. «No permitiremos que nos destruyan. Conocemos nuestro dolor, y no será en vano. Juntos vamos a liberar lo que ha estado atrapado». La energía del círculo comenzó a crecer, intensificando el brillo que había en cada uno de nosotros. El relicario en mi pecho vibró con fuerza, lanzando un resplandor que atravesó la oscuridad. Las sombras confiadas retrocedieron un poco, sintiendo la fuerza de nuestras historias y de nuestra unidad. «Cristina, ayúdame», esa última súplica de la sombra resonó, pero esta vez no sentí miedo. Debía aprender a perdonar lo que había sido parte de mí. «Te acepto», grité, «te acepto a ti y a todos nuestros secretos. Ahora sabemos nuestra verdad». Con esas palabras, el círculo estalló en luz, el brillo se expandió hacia las sombras. De pronto, todo el miedo que llevé dentro desapareció en un destello de claridad. El grito desgarrador se convirtió en un lamento sanador. Asimilamos el sufrimiento y nos unimos a las almas perdidas, quienes finalmente hallaron su lugar. Sentí que el círculo de luz se atendía, y las sombras empezaron a desvanecerse, transformándose en un eco de sus propias historias. El pavor se disipaba. Antes de que el último susurro se apagara, miré a Miguel. Yo comprendí que habíamos cruzado un umbral. Si las sombras aún existen, han dejado de ser un peso y forman parte de nuestra historia. Mientras la plaza incendiada de luz celebraba el regreso de aquellos que creíamos perdidos, supe que aunque las respuestas a muchas preguntas aún permanecen fuera de alcance, la unidad y el amor podrían decidir el camino de nuestro futuro. Nunca sería capaz de deshacerme completamente de mis sombras, pero había aprendido a vivir con ellas, transformándolas en luz. Esa noche, mientras los ecos de mis ancestros se desvanecían en el aire, supe que las historias nunca terminan, simplemente se transforman. Y aunque el mundo seguía girando en el caos externo, en mí se había cultivado algo que siempre brillaría.